Bendiciones a todos. Nosotros es primera lección de lección lección 9, y la posición bíblica contra el racismo. Y la resumen de la lección, el racismo ha plagado la sociedad durante milenios en todo el mundo y a lo largo de la historia. Y Satanás ha hablado para asombrar juicios y división. Los cristianos no son inmunes al pecado del racismo. En esta lección aprendemos cómo la iglesia del primer siglo resolvió este problema para condenar el racismo y proclamar el evangelio para todas las personas. Por nuestros objetivos, al final de esta lección, los miembros del grupo deberán comprender cómo el prejuicio influyó a los cristianos del primer siglo. Y segundo, y reconocer que la Biblia condena categóricamente el racismo. Ver el Evangelio y la transformación que produce en el corazón como la respuesta definitiva al racismo. En Hechos, capítulo 15, versículos 1 a 5 y 19, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidéis conforme al rito de Moisés, no podráis ser salvos, como Pablo y Bernabé tuviesen una división y contienda no pequeña con ellos. Se depuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, y los apóstoles, y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fencia y Samaria, contando la conversación de los gentiles, y causaban gran gozo, y todos los hermanos, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia a los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guardan la ley de Moisés. Por lo cual, en versículo 19, por lo cual yo juzgo que no se inquite a las gentiles que se convierten a Dios. En nuestra introducción, el racismo y prejuicios no son nuevos en nuestra cultura ni en nuestra historia. A lo largo de los milenios y en todo el mundo, diferentes grupos de personas han menospreciado a las demás, y los han considerado inferiores, sin valor o
de alguna manera, sin derecho a un trato igualitario. Cuando cada generación ha tenido que enfrentarse a este problema y al igual que con cualquier otro pecado, los cristianos no están exentos de luchar contra el racismo. El mundo combate el racismo con métodos verdaderamente ineficaces. Algunos se dedican a la provocación racial intentando crear divisiones que ya no existen o revivir divisiones que estaban muriendo. Otros se valen del antirracismo para perpetuar la violencia y los ataques contra personas inocentes. Estas propuestas agravan un problema ya de por sí grave. Los cristianos creyentes en la Biblia deben condenar inequívocamente el racismo y los prejuicios como pecados. De hecho, el racismo contrarresta nuestra capacidad de obedecer el mandato de Cristo de alcanzar a todas las personas con el Evangelio. En Mateo 28 y versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús no seleccionó a algunas personas para escuchar el Evangelio y a otras para dejarlas fuera. Todas las personas de cada nación son iguales ante los ojos de Dios y cada persona merece ser tratada con dignidad y respeto. Históricamente, la iglesia ha sido diversa. El día de Pentecostés, quienes reunieron en Jerusalén representaban a más de una docena de naciones diferentes. En Hechos capítulo 2, versículos 8 al 11, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar con una en nuestra lengua en la que hemos nacido? Portos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y Capadocia y el Ponto y en Asia, en Frígia y Panfila y Egipto, en las regiones de África más allá de Sirene. Sirene, sí. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos, y cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillosas de Dios. El Evangelio les fue presentando a todos y cerca de las 3,000 personas confiaron en Cristo
ese día y se unieron a la iglesia primitiva en Jerusalén. Sin embargo, a pesar de nuestra misión e historia, ha habido momentos en que las iglesias y los cristianos no han cumplido con lo que Dios manda en materia de racismo y prejuicio. Algunos han usado la Biblia para justificar actividades y acciones que contradicen directamente la palabra de Dios. En esta lección queremos estudiar lo que dice la Biblia sobre el racismo y el prejuicio, y cómo los cristianos pueden ser líderes en respeto y aceptación y perdón. Independientemente de las tendencias culturales actuales, el pueblo de Dios debe ser el mayor ejemplo de amor, igualdad de trato que el mundo pueda encontrar. Afortunadamente, la palabra de Dios tiene mucho que decir sobre este tema. De hecho, la Biblia nos da ejemplos especificados de cómo la iglesia primitiva abordó directamente este problema ancestral. Uno de esos ejemplos se encuentra en Hechos capítulo 15. En este capítulo obtenemos claridad sobre cómo aplicar los principios bíblicos al pecado de racismo en la iglesia y en la sociedad. Desde el principio, la iglesia estuvo compuesta por personas de diferentes razas. A medida que el evangelio se difundía y más gentiles se convertían, surgieron problemas que debían abordarse. Dado que la iglesia primitiva abordó el racismo directamente, tenemos un modelo que podemos seguir para aplicar los principios bíblicos al racismo en la iglesia y en la sociedad. Nosotros, primer punto, el auge del prejuicio. Auge, gracias. El auge del prejuicio. Gracias. Una de las iglesias más grandes y sólidas fuera de Jerusalén se estableció en Antioquía, en la actual Turquía. Este fue uno de los primeros lugares donde se realizó un esfuerzo internacional y concertado para alcanzar a los gentiles con el evangelio. A pesar de la temprana obediencia de Pedro al predicarle al centurión romano Cornelio en Hechos capítulo 10, muchos cristianos
judíos se centraron únicamente en llevar el evangelio a otros judíos. Pero en Antioquía, este partó un cambio cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que estaba sucediendo y enviaron a Bernabé para que lo vería con sus propios ojos, y él llevó consigo a Pablo. En versículos 28 y 6 del capítulo 11 de Hechos, después fue Bernabé y atrasó para buscar a Saulo. Y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. La iglesia de Antioquía era una iglesia internacional y diversa, con miembros y líderes de una amplia gama de países. En Hechos 13, versículo 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, y el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, y Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, sí, y tetrarca, okay, sí, de Saulo, y practicar en futuro. En este versículo vemos que el liderazgo de la iglesia estaba compuesto por personas de diferentes etnias, y Bernabé era levita originario de Chipre, sí, yo creo que Chipre, y Simón y Lucio eran de África. Cirene es una ciudad de norte de África y orillas del mar Mediterráneo, donde hoy se encuentra la actual Libia. Y Manaén se había criado con Herodes, y probablemente era palestino, y Saulo era de origen judeo, una ex-fariseo antes de su salvación. Estas personas habían venido a toda África, Asia y Europa, y se habían unido tras haber escuchando y creído en el mensaje del Evangelio. No era que tuvieron cosas en común culturalmente, sino que estaban unidas por el Espíritu Santo. Aún así, el terrible pecado del prejuicio se surgió
cuando los creyentes judíos cuestionaron la legitimidad de la salvación de los creyentes gentiles. A los fariseos creyentes, es nuestro otro punto. En Hechos 15 leemos que los creyentes de Jerusalén fueron y reunirse con las creyentes en Antioquía, Entre los creyentes de Jerusalén se encontraba una secta de fariseos que habían creído en Jesús como su Mesías, pero aún conservaban las costumbres y tradiciones judías que habían aprendido durante su infancia. En Hechos 15:5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guardan la ley de Moisés. Estos creyentes eran cristianos, pero eso no les impidió enfrentarse a problemas de racismo. ¿Y es un poco frío? Ok. No, está. Bueno. Pero, where did I stop, bro? Ok, dale. De hecho, fueron las creyentes de Antioquía para decirles que a menos que cumplieran la ley de Moisés, no podrían ser salvos. En Hechos capítulo 15, 24, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a las cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Estos creyentes fariseos rechazaban a los gentiles a menos que estos se convirtieran en judíos. Para comprender la importancia de lo que estaba sucediendo, es útil tener un poco de contexto histórico-cultural. El desprecio de los judíos hacia los gentiles en aquella época y cultura era tan profundo que si un judío compraba cerámica de un gentil, la limpiaba ceremonialmente antes de usarla. La mayoría de los judíos no entraba en la casa de un gentil por ningún motivo. Estos cristianos judíos tenían una actitud equivocada hacia las cristianas gentiles. Esta actitud equivocada se debía a que veían
a los demás desde una perspectiva cultural en lugar de una bíblica. Pero también estaban equivocados en su teología. Pero sustentar sus propios prejuicios, intentaban añadir algo a la fe en Cristo como medio de salvación. Y nuestros puntos B, y hacia los gentiles a los gentiles de Antioquía. El racismo de los cristianos judeos en Jerusalén formaba parte de la cultura en la que habían crecido. En otras palabras, era racismo institucionalizado. Unos capítulos antes vimos que Pedro abrigaba este tipo de prejuicio en su corazón antes de que Dios le enseñara específicamente lo contrario. En Hechos 10, Dios tuvo que obrar considerablemente en Pedro para prepararlo para ir a presentar el evangelio al centurión romano Cornelio. 3 veces Dios le mostró a Pedro una visión de animales inmundos y le dijo que los comiera. Pedro protestó diciendo que esos violaría la ley mosaica, pero Dios le dijo que había un principio más importante en juego. Así que, cuando Pedro conoció a los servicios del Cornelio, fue a su casa y le compartió el evangelio a pesar de lo que eso significaba para su cultura. En Hechos 10:28, y les dijo, vosotros sabéis cuándo, sabías, ¿es o es? Sabéis. ¿Sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero? Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llamé común y inmundo, o inmundo. Y él les dijo, ¿sabéis que es ilícito para un judío juntarse y acercarse a un extranjero? Pero Dios me ha mostrado que no debo llamar a ningún nombre común o inmundo. Una lección para nosotros de lo que Dios le dijo a Pedro es que nadie es mejor que otro por su lugar de nacimiento o quienes fueron sus antepasados. Nadie es mejor que otro por el color de su piel o su crianza. Todos somos creación de Dios y todos merecemos ser amados, honrados y tratados con respeto.
un cristiano que menosprecia a los demás por cualquier motivo es un cristiano desobediente. Y otra lección de la experiencia de Pedro es que todo cristiano está en un camino de crecimiento espiritual. Incluso el apóstol Pedro, quien predicó con valencia del Evangelio y veo a 3,000 personas confiar en Cristo en el día de Pentecostés. Tuvo que aprender a superar el pecado del prejuicio. Intentar exigir crecimiento a quienes aún no han llegado a donde creemos que deberían estar, rara vez es efectivo. En cambio, necesitamos animar y ayudar a quienes necesitan crecer. Podremos presentar la verdad y ayudarlos a estudiarla y razonarla, pero mientras tanto debemos amar a quienes aún que creciendo a las áreas donde vemos debilidad. Afortunadamente, Pedro, aprendiendo a superar los prejuicios, de hecho, su perspectiva se volvió clave para el concilio de la iglesia que se celebró en Hechos 15. Y próxima semana nosotros tenemos segunda parte de esta lección también en este tema. Este es un tema difícil también porque nosotros tenemos racismo en nuestro país también. Es una mala actitud las personas tienen, pero es un tema nosotros necesitamos para hablamos con sobre específicamente y qué la Biblia dice para este tema también. Y gracias por tu presencia esta noche y gracias por tu presencia. Sí. Paciencia con mi español también.